Muy buenas tardes, bienvenidos a Tenés que Saberlo todos los lunes, este clásico por conexión abierta de 14 a 15. Mi nombre es Hugo Machiavelli y estamos con todo un equipo para hacer este programa que queremos tanto y que intenta justamente aportarte otra mirada, otra información, protagonistas que no ves habitualmente en otros lugares, toda la realidad, toda la cotidianidad en este día en el que se festeja la primavera. Estoy comiendo un caramelo, perdón, algo que no se debe hacer, pero bueno, lo hice. Y el Día del Estudiante, un día maravilloso, soleado, comienza una de las etapas o de los momentos, de las estaciones más gratificantes. Tiene un poquito de alergia, trae consigo el florecimiento de todo en la primavera y nosotros que en ese sentido también le abrimos la puerta a, bueno, a lo que entendemos puede ser una mejora por esta cuarentena interminable, más de 180 días, 6 meses del aislamiento social preventivo y obligatorio, más allá de lo que se pretende desde el Poder Ejecutivo, al no mencionar o al decir no cuarentena o no le digamos cuarentena a lo que no es. En la práctica la gente ha salido, en la práctica claramente la población necesita vivir, necesita respirar, necesita moverse, necesita socializarse y hay que empoderar a la sociedad civil. Tanto el gobierno peronista, kirchnerista, habla del empoderamiento, sin embargo apelan a medidas de control, algo que parece ser muy contradictorio en sí mismo, que no está bueno, porque en definitiva, como ustedes saben, la gente llena las calles, a veces sin las precauciones adecuadas, porque lo que falta es una campaña educativa de concientización. No hace falta el porque no somos chicos, para que nos digan ahí viene el fantasma del coronavirus. No necesitamos ese tipo de dirigentes y tampoco aquellos que, digamos, eh, que señalan que está todo bien. Necesitamos el empoderamiento desde campañas de educación pública, no un Estado que agobia, porque detrás de la cuarentena, que no es lo mismo que la pandemia, existen medidas económicas y políticas y judiciales muy preocupantes y de ellas nos vamos a ocupar, nos vamos a involucrar y vamos a intentar, a través de entrevistados que hoy tenemos, como Héctor Méndez, un abogado muy especialista en derecho procesal, en derecho civil, y que analiza lo que está pasando con esta remoción o esta derogación de la acordada que tuvo la Corte en su momento para el traslado, para convalidar y con el refrendo que hizo también el Poder Ejecutivo anterior, como pasa casi siempre con jueces que van ocupando cargos, como fueron Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que en definitiva son ahora, intentan ser removidos y que vuelvan a sus tribunales, tres jueces que son los que investigaron o estuvieron en causas muy importantes de corrupción, causas Cuadernos, Otesur y Los Sauces, camaristas federales, que ahora parece que por una pretensión de Cristina Fernández y de un sector de los funcionarios actuales y exfuncionarios investigados en causas históricas de corrupción, son removidos cuan designio de la vicepresidenta, en un gesto de autoritarismo que la Corte debe resolver, porque la Corte convalidó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli estén en la Cámara Federal, o en el Tribunal Oral Federal número 7, como en el caso de Castelli, o en la Sala 1 de la Cámara Federal, o en la Sala 2, creo que es de la, de la Cámara Federal porteña para Bertuzzi y Bruglia, en donde se investigaron hechos muy comprobados de causa de corrupción en trámite de juicio oral o a punto de llegar a esa etapa, y de repente, como castigo y como señal a eso es el resto de la democracia, diría yo, porque esto excede lo institucional y excede el ámbito de la justicia. Esto es política y justicia, y la pelota ahora lo tiene la Corte Suprema.
¿Qué hará la Corte Suprema? Si convalidó en su momento que Bruglia, Bertuzzo y Castelli estén en donde hasta hoy están, es decir, en Comodoro Pi. ¿Qué hará? ¿Borrará con el codo lo que escribió en su momento en esos pedidos que hicieron los propios jueces, que el Consejo de la Magistratura convalidó y la Corte Suprema y el Senado también acordaron? ¿Qué harán? ¿Cómo las presiones del gobierno actual, que ya tiene antecedentes en Santa Cruz, con Sosa, quien borraron también porque había investigado a Néstor Kirchner en su momento, y luego, pese a que la Corte pidió su restitución, nunca se ejecutó? ¿Será una coalición de poderes, pero ahora a nivel nacional y puesto delante de todos para que la ciudadanía sea testigo, en donde el reclamo popular se hace cada vez más presente en las calles y la gente habla ya de la reforma judicial, la gente habla de la cuarentena interminable, los comerciantes piden que se les saque la soga del cuello, mientras la Argentina impone un cepo, mientras las empresas se van, mientras ocurren hechos que son muy preocupantes porque no hay un plan económico definitivo, donde Alberto Fernández pierde la autoridad desde su palabra, porque el Alberto de los miércoles, como dice Berenstein, que era el que más se parecía al de la campaña, el de la concordia, el del cerrar la grieta, el del acuerdo con todos los sectores, el que daba esperanza a un sector de la población que lo votó pensando que no venía el kirchnerismo duro, se desdibuja y dice que el anterior gobierno fue un gobierno de estafa y dice que la meritocracia no es válida. ¿Cómo no es válida? Entonces nada tiene sentido si no hay mérito en nuestros hechos y en nuestras acciones. ¿Qué sentido tiene la educación? ¿Qué sentido tienen los valores y el esfuerzo? ¿Qué sentido tiene que hagamos un poco más cada día para mejorar? No tiene sentido. Si no hay mérito, entonces, ¿qué sentido tiene la vida incluso si no hay mérito? Todos somos iguales. ¿Qué somos? Una sociedad amorfa, una sociedad sin sujetos, sin la capacidad individual, cuyo cuerpo social justamente tiene los matices y las riquezas de las individualidades que en la suma se potencian. ¿Qué pasa con los premios Nobel, con aquellos que descubrieron, eh, eh, que hicieron descubrimientos y aportes científicos muy, muy valiosos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sentido tiene entonces el esfuerzo, la educación, el mejorar? No es así, Alberto. Alberto está equivocándose y además contradice, pese a que él no es de origen peronista. Recordemos que Alberto surge más cerca del UCD que del peronismo y de repente se hizo populista, pero Perón fue hijo de obreros, personas de clase baja, y logra ser presidente por la meritocracia, se supone, por el esfuerzo y por haber dedicadose a la política, más allá de las simpatías o de los desacuerdos que pueda generar en la sociedad o las divisiones. Perón es hijo de la meritocracia, como la mayoría de quienes entendemos que hay un camino en la vida y una posibilidad que en mi caso tiene que ver con hacer lo que uno ama, en otros casos no se desarrolla del mismo modo, pero sí la posibilidad de esforzarse para mejorar en todos los sentidos posibles. Bueno, vamos a hablar con Héctor Méndez, a ver si lo tenemos en línea. Pasaron 12 minutos de las 14. Estamos con todo el equipo. Julita Sánchez en la operación técnica, como siempre. Daniela Ferrín. Están intentando, me parece, me dijeron, hacer a través de Facebook, o sea, multiplicar a través de las redes esta enorme programación que tiene conexión abierta. Moni Luzki y Silvina Campidoglio en la producción comercial. Y Brandon Machiavelli, Estefanía Machiavelli, que colaboran también en redes sociales para este programa. Estamos con Héctor Méndez, es un abogado muy especialista en derecho tributario, entiendo administrativo, civil. Se lo ve muy oscuro. A ver si, Héctor, tenés una luz o algo para iluminarte un poquito mejor. No se te ve ahí un poquito mejor, un poco. Seguís estando muy, muy oscuro. En una de esas con una luz o alguien te puede auxiliar un cachito.
Bueno, para que se te pueda ver mejor, por favor, sos tan más amable. de esto creo que no tengo. No tenés más que esto. Bueno, 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 te Bueno, escuchamos igual. La radio, lo que pasa es que esta radio, Radio Conexión Abierta, tiene el agregado de la imagen sí, que sí, después se viralice, que después, muy bueno, bien. Vamos a eh, comprar algún aparato de iluminación que alguna amiga me recomendó que lo hiciera, sí. claro, es que todos, yo no lo tengo, pero sí tengo una luz que utilizo y trato de tener. La iluminación es muy importante y Sí, todos hemos tenido que aprender mucho más sobre el tema porque hoy se aceleraron los procesos, ¿no? sí, Hay un mundo virtual que se desarrolla en los tribunales con la plataforma Zoom o los sí. digo, los federales y en la provincia con otras plataformas que provee el sistema judicial, las conferencias, las charlas, los encuentros son virtuales y aparecen fabricantes argentinos y extranjeros con el famoso anillo o Anillo, anillo de el LED. aro de luz. Bueno, ese es muy propicio, sino como yo estoy teniendo una luz cálida de frente y una luz cenital, que es la que se llama, que me baja aquí en mi escritorio y más o menos estoy iluminado, cosa de que se me ve. Pero bueno, no te preocupes, Héctor, que salimos adelante igual y lo importante es el contenido más allá de la imagen, aunque la imagen también es contenido. Y te pregunto, ¿cuáles Sí. son las primeras irregularidades que vos ves en este traslado o en esta derogación del decreto por el cual se trasladaron a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que fue convalidado por el Consejo de la Magistratura, por una acordada de la Corte Suprema de Justicia, por un acuerdo del Senado, y ahora se quiere borrar todo de un plumazo? Sí, yo tengo una apreciación un poco particular o distinta a la que Dale. comúnmente se está haciendo hoy en día en los ámbitos periodísticos y que esto, sin que esto signifique tomar partido por ningún lado, ninguno de los dos lados de la famosa grieta que se ha armado en nuestro país y sobre todo Sí. con el tema de la justicia. Mm. Allá por el año 2017, Mm. nosotros advertimos, yo personalmente advertí con motivo del traslado que se estaba haciendo de un prestigioso integrante de la Cámara de Casación Nacional, que Sí. lo pretendía trasladar a la Cámara de Casación Federal, es decir, pasaba Sí. de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción federal. Sí. Sí. Advertimos eso, hicimos un trabajo en la FACA, sacamos un trabajo que lo aprobó ¿Qué es la faca? La gente no sabe, la Héctor. Federación Argentina de Colegios de Abogados. Correcto. Lo analizamos, analizó la Junta y se llegó a la conclusión de que estaba equivocado el procedimiento. Fuimos a hablar con la presidencia del Consejo de la Magistratura, que en ese momento estaba el doctor Pide Casas, y le dijimos que para nosotros era equivocado porque no se podía trasladar simplemente por un traslado, designar a un Claro. magistrado en la justicia federal, siendo que había sido designado en la justicia Pero esto es ordinaria. distinto, ¿eh? En el caso de Brugge, Bertuzzi Esto es y distinto, sí, Castelli esto son es distinto. jueces federales Esto es actuando en distinto. La Plata, en San Sí, Martín sí, y en otro lugar más que no recuerdo, sí, y fueron trasladados, como sí, pasó con Servini, como pasó con sí. otros jueces que fueron Lo que, trasladados por la lo que subrogancia. pasa es que en ese momento nosotros notamos una avidez del poder Ejecutivo del anterior gobierno por designar e integrar tribunales federales con magistrados por traslado que nunca se había hecho. Y después, con motivo de una cuestión similar, la Corte dictó una acordada 4 en la cual dejó medio en falsete al Consejo de la Magistratura con respecto a unos traslados que había aprobado, que no eran de la justicia ordinaria a la federal, sino que eran dentro de la federal. Pero eran traslados que no respetaban las pautas de lo que siempre se entendió por el traslado, que es el traslado de un juez de la misma jurisdicción, en la misma jurisdicción y manteniendo el mismo grado y jerarquía. Es decir, un juez de primera instancia la jurisdicción de Salta a Salta, o un juez de primera instancia de la jurisdicción federal de Capital Federal a Capital Federal. Correcto, pero en Acá este caso, ¿qué opinás? Vamos al caso que hoy está en la tapa de todos los diarios. yo Brugge, opino que Bertuzzi, la que Castelli. tiene que resolver es la Corte. La Corte Por ya en esa supuesto. jornada 4 dio las pautas. Sí.
La Corte puede decidir en contra de lo que acordó en su momento al convalidar el traslado de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La Corte en esa oportunidad dio las pautas, y en las pautas que dio la Corte, después el Consejo medio como que no entendía, no le gustaba lo que la Corte resolvió y le pidió que aclarara el tema, y la Corte volvió a dictar otra acordada 7, en la cual volvió a reiterar el tema y dio ejemplos, sin hablar en nombre, en los cuales aparentemente, por lo que la Corte dijo, los traslados que la Corte consideraba legítimos son los de la misma jurisdicción y el mismo grado. Estamos no en grado equivalente, el mismo grado. De juez de primera instancia a juez de primera instancia. No de tribunal oral federal a camarista, ni de camarista a tribunal, porque es una misma jurisdicción federal, pero son grados distintos. ¿Vos decís que la Corte no convalidó eso o lo convalidó? No lo convalidó, no lo convalidó la Corte. Hay que analizar bien las dos acordadas y en otros casos, como Servini y como otros jueces que pasó lo mismo en su momento, sí, que fueron pero trasladados. Cada uno tenía su situación particular. Acá lo que hay que hacer es analizar detenidamente lo que dijo la Corte en la acordada 4 y en la 7 y después sacar las conclusiones. Espera, espera, porque es todo complejo. Vamos a explicarle a la gente. Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, porque esto tiene una dimensión política que no podemos soslayar, Héctor. Está clarísimo. Acá se juega. Discúlpeme, perdóname, acá se juega gran parte de la política. A mí no me importa, ¿eh? No, a mí me importa. No, pero es que es parte de la política, Héctor. Es parte de la política. O sea, digamos, las democracias se constituyen por 3 poderes que deben ser independientes, pero en países como los nuestros no solo no lo son, sino que son subsidiarios del poder de turno. Y vos lo sabés, porque sos un hombre grande como yo. Entonces, porque todos los poderes de turno... Digamos, de hecho, perdóname, Héctor, el otro día en el Senado se iban a tratar el traslado de 10 jueces y se trató solamente el de 3. Mirá si tendrá un tema político, el tema de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. O sea, fíjate la dimensión política que tal vez sea más importante que la técnica. Por eso quiero ayudar a la gente a ver si estamos diciendo bien las cosas. Bruglia, Bertuzzi y Castelli, por información que yo tengo, ellos pidieron su traslado. Eso fue convalidado por el Consejo de la Magistratura, el organismo que debe regular la actividad de los jueces, y refrendado por el Poder Ejecutivo, en ese entonces del presidente Macri y el ministro de Justicia Germán Garabano. Ahora vos decís que la acordada de la Corte no lo convalidó. Exactamente, no lo convalidó. Es decir, la que acá... O sea que lo que hoy te estoy informando, yo leí en Clarín una nota, acabo de leer en Clarín una nota. Hay que leer las dos acordadas. Las cosas como son. La que se estaba comportando para mí en forma ilegítima era el Consejo de la Magistratura, que estaba avalando traslados que teóricamente, de acuerdo a la Constitución, no lo podía hacer. Así que por más que el Consejo lo hubiera hecho, no significa que eso sea correcto. Y además el Consejo estaba funcionando con una formación y una integración y tomaba decisiones que eran más políticas que técnicas. Porque todos los cuerpos políticos, desde que se reformó el Consejo de la Magistratura en el año 2008, con la ley 26080, que lo modificó Cristina Kirchner, y ahí lo politizó, es decir, modificó la conformación. De ahí en adelante se lo politizó, pero el gobierno que vino después, Macri, aprovechó esa conformación política del Consejo y la utilizó también en su beneficio. De forma tal que lo que el Consejo resolvía no es la palabra santa, porque la única palabra santa y la última palabra acá la tiene la Corte. Como la Corte qué va a resolver? Cuando le toque el momento de resolver. La Corte dio su opinión en esas dos acordadas que le dijo, señores, cabe interpretar así el tema de los traslados. Y dio las pautas para que cada uno lo interprete. ¿Qué dijo las dos acordadas la Corte en su momento? ¿Ver? Que los traslados no son como se le ocurra decirlo al Consejo de la Magistratura. Los traslados de un juez a otro. La designación de un juez es para un cargo determinado en una jurisdicción determinada. Juez de primera instancia de tal lado. Entonces, sacar a un juez de un lado y trasladarlo a otro, el traslado es el mero cambio del cargo de juez dentro de la misma jurisdicción y el mismo grado. Acá se han traído jueces de primera instancia de Salta, federal, y se los trajo a Buenos Aires y otros.
Entonces, eso es discutible. Y lo O va a sea que vos tener que decís que resolver la la Corte, Corte, no es nosotros. decir, vos decís, Héctor, que la Corte no convalidó en su momento los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. No, no los convalido. Bueno, esto estaría desmintiendo todo lo que hoy se está publicando al respecto. Héctor Bueno, Méndez es un habría especialista que ver los dice dos. que la Corte... Pidió el Consejo de la Magistratura, precisamente cuando salió la acordada 4, la Corte pidió, el Consejo pidió una aclaración. Entonces, ¿cómo se entiende? Y la Corte le dijo, señores, mire, si bien yo no estoy para hacer aclaraciones, volvió a señalar cuál era el sentido general de cómo es el sentido de la designación de un magistrado en nuestro sistema jurídico, que se designa en un cargo determinado, en una jerarquía determinada y en una jurisdicción determinada. Bueno, Entonces, los traslados podrían ser respetando esas pautas de horizontalidad. Con Sacando lo un cual, juez de... si la Corte falla en contra y los jueces tienen que volver a sus tribunales, no estaría en una contradicción. Hay No, divisiones en la Corte hoy, no. pero no podemos evitar, porque vos Es sos un hombre de discutible esto, derecho ¿no? que trabajás pensando en la justicia y en la búsqueda de la verdad como último objetivo, como nos pasa a Exactamente. los periodistas también, vos no podés descuidar el aspecto político, judicial, a partir de que estos tres jueces fueron los que convalidaron el trámite entre instrucción y ahora juicio oral de causas como Tesur, de causas como Cuadernos. O sea, el hecho de que se vuelvan a sus tribunales puede poner en jaque la historia de la investigación judicial Sí. sobre las causas de corrupción más importantes de la democracia moderna argentina. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Sabe qué pasa? Que yo tampoco puedo descartar, no lo puedo asegurar, pero no lo puedo descartar, que esos tres jueces no hayan sido trasladados en su momento con la misma finalidad política que usted me dice que ahora puede tener volverlos a sus puestos de origen. ¿Correcto? Pero entonces, ¿qué significa? Vuelvo al punto. Le explicamos a la gente. La justicia federal tiene etapas. Tiene una etapa de instrucción en donde los delitos, más allá de que se hayan dado a conocer a la opinión pública por los periodistas, desde Ruta del Dinero K, o Tesur y los sauces para el lavado del dinero de la obra pública, la causa obra pública, memorándum con Irán, dólar futuro, mega causa cuaderno, pasó todo por etapas de instrucción en distintos juzgados, digamos, Claudio Bonadío, Julián Ercolini, Sebastián Casanelo y otros jueces, y estos jueces formaban parte, sobre todo Bruglia y Bertuzzi, de la Sala 1 de la Cámara Federal, que convalidaron lo investigado en la primera etapa, en la instrucción, para que esos juicios lleguen a una instancia de oralidad, en donde la Argentina está esperando justicia porque la corrupción ha sido mucha, y esto va por mi cuenta durante el kirchnerismo. Ahora, si vuelven esos jueces a sus tribunales, pueden cuestionar todo lo hecho a favor de desnudar los hechos de corrupción, Héctor. No, en ese sentido hay diferentes opiniones. No todos opinan que si los jueces tienen que volver, por eso deba anularse Pero va a ser todo. un argumento ideal que tenga ¿Eh? la defensa de todos los investigados Claro, por corrupción. no por Una eso, vez que los jueces vuelvan, va de no suyo, por eso. Lo que es una estamos en el interpretación punto es, lógica. Los jueces estaban mal ahí. Si los jueces bueno, estaban mal ahí, entonces está mal lo que convalidaron. Es como básico, es uno más no, uno. no, 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 no. No tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así, si no hubo juzgamientos o no hubo decisiones que se tomaron en base. Pero se van a cuestionar las instrucciones de las causas, Héctor. Eh, Se van a bueno, pero van a cuestionar. tener que demostrar, por qué. Yo lo que le estoy diciendo acá es, no quiero apresurarme a juzgar si está bien o está mal lo que hicieron. Lo que usted me está preguntando si los jueces habían sido bien designados por un traslado. Y yo le estoy diciendo que ese traslado era objetable o cuestionable y que no entraría dentro de las previsiones de lo que la Corte dijo cuando con sentido doctrinario, cuando vio que se venía desmadrando el tema, desmadrando de los traslados y se estaban instalados que antes nunca se habían hecho, la Corte en esas dos decisiones, en esas dos acordadas, la 4 y la 7, fijó
conceptos genéricos de lo que se debía entender por designación de un juez de un cargo y traslado. La que va a tener que decidir ahora es la Corte. La Corte decidirá cuando quiera si está bien o está mal. Claro. Hablamos con Héctor Méndez, un abogado especialista en todas estas cuestiones del derecho y evidentemente casi pensando desde la ciudadanía y de lo que está pasando cuando la gente se manifiesta cada vez más seguido en las calles, aparece la justicia y la Corte particularmente en el foco del conflicto, sosteniendo una balanza que no sabemos para dónde se va a inclinar. Si a propósito de una democracia más plural, con una justicia que evite la impunidad de quienes roban, o no, y por otro lado una reforma judicial que parece también hecha a medida de los intereses de algunos funcionarios y de exfuncionarios kirchneristas también investigados por corrupción. ¿Cuál es tu mirada, Héctor? Ahí está el tema. En primer lugar, yo no tengo dudas con respecto a la probidad y de los jueces que integran, de todos los que integran la Corte actualmente. Eso por un lado. Lo que sí tengo dudas y tengo miedo es que se modifique esa integración y que se la quiera modificar políticamente para lograr mayorías políticas. Como está integrada hasta ahora, yo pienso de que la Corte está actuando y obrando correctamente. En lo que hace al tema político, yo le dije alguna vez que hablamos que la piedra del escándalo acá está, y la solución y el eje está en el Consejo de la Magistratura. Todos los problemas que se plantearon en la órbita de la justicia federal se plantearon porque no tuvimos un Consejo de la Magistratura y un jurado de enjuiciamiento que respondieran a lo que exige la Constitución, la reforma del 94, que es que estén estrictamente, que sean equilibrados en la integración y precisamente para evitar la politización de la designación y la remoción de los jueces. Y con eso obviamente asegurar la independencia. Sin independencia no hay república. Y si la independencia depende de un adecuado funcionamiento del Consejo, fundamentalmente en lo que hace a la integración, estamos todos muertos. El Consejo, ni bien se creó, tuvo unos cuantos años para reglamentarse porque los políticos no querían, porque sabían que eso le limitaba las facultades que tenían antes. Y recién se reglamentó allá por el año, empezó a funcionar por el año 98, con una primera integración en la cual, si bien no era totalmente equilibrada, era razonablemente equilibrada. Y así funcionó muy bien en una primera etapa, hasta que el año 2007-2008 la senadora Fernández de Kirchner lo modificó para permitir el manejo político o la preponderancia política en la integración del Consejo. Y ahí estamos, ahora estamos en la misma situación. Y ahora seguimos con esa ley que está vigente, porque después de esa ley, el gobierno de Cristina de Kirchner, no contenta con eso, sacó otra ley en la cual se hablaba de la democratización de la justicia y pretendía que todos los miembros, violando la Constitución, sean electos por el pueblo, y la Constitución dice otra cosa, que después la Corte se lo declaró inconstitucional. Al declararlo inconstitucional, a esa última ley, se volvió a la vigencia de la ley 26080, que es la que nos rige hoy, que fue la que se modificó en el 2007-2008. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vino un nuevo gobierno, aprovechó el gobierno de Macri, no modificó esa ley. No obstante que había una declaración de inconstitucionalidad ya hecha por la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo, que había declarado que esa integración era inconstitucional. Al contrario, la apeló. Y después el tema quedó stand-by en la Corte. Y el gobierno de Macri lo apeló porque le convenía la integración que tenía el Consejo para sus apetencias políticas. Esa es la verdad. No podemos decirlo. A todos los políticos hasta ahora han querido, y yo creo que mientras van a querer manejar el Consejo de la Magistratura. ¿Todos por igual o algunos? ¿Todos por igual o algunos? Todos. Hasta ahora no hubo ninguno que haya... O sea, ¿vos decís que Juntos por el Cambio actuó del mismo modo que el kirchnerismo con respecto a la justicia? Exactamente.
Entonces, el día que se respete la manda de la Constitución, en el artículo 194, en el 114 y en el 115, que habla de una integración equilibrada del Consejo entre tres sectores fundamentales que lo tienen que integrar, que son los abogados, los jueces y los órganos políticos, entre esos tres equilibrada, de forma tal que ninguno pueda tener una... Y equilibrio significa a ecus igual libre un peso, que ninguno tenga más peso que el otro, ahí sí vamos a tener un consejo que funcione adecuadamente. Y si ese consejo hubiera funcionado adecuadamente, no se hubieran cometido muchas tropelías que se cometieron en la justicia federal en los últimos años, pero digamos, desde esa época en Doctor, adelante. la última pregunta, tengo otra entrevista pautada, pero la última apunta a vos que te saques el traje de especialista jurídico y que te pongas más, digamos, no porque sean escindibles, sino porque quiero tu opinión, el del ciudadano. ¿Vos pensás que el kirchnerismo, que en Santa Cruz arrasó con la justicia y cuyos, bueno, cuyos efectos vos ves también que se aplicaron en el gobierno anterior kirchnerista, ¿son los mismos modos que tiene el radicalismo y Juntos por el Cambio en el accionar judicial o son más respetuosos estos últimos de la República y de la institución judicial? Es tu opinión la que te pido. En lo que hace al Consejo de la Magistratura, que es lo que veníamos No, a hablando, la todos lo justicia en han general, querido a la justicia, por favor, Héctor. a la justicia, y yo quisiera que a lo mejor, me parecería que hay un menor respeto institucional por la jerarquía de la justicia, pero eso no significa, el fin no justifica Pero los por medios. parte de quién, no me terminaste, por parte de quién hay menos Yo respeto. pienso que yo pienso que ha habido un menor respeto por parte del gobierno anterior de Kirchner. Ha habido menor, pero eso no significa que los demás se hayan comportado bien o hayan respetado todo, porque el Consejo de la Magistratura, desde que se modificó, todos la quisieron manejar hasta último momento, hasta ahora. Y cuando la Cámara Nacional en lo contencioso sacó esa sentencia que dijo, señores, esto es inconstitucional y hay que volver a la redacción originaria, esa que sí establecía el equilibrio, todos se hicieron los onzos, el fallo quedó ahí, ninguno lo activó, la Corte no lo resolvió, el Poder Ahora, Ejecutivo de Macri lo apeló y seguimos sí, con la vigencia de la 26080. ¿Por qué se correcto. olvidan los políticos? La última breve te pido, Héctor. Bueno, vos decís que de parte del kirchnerismo o del peronismo kirchnerista hay, a grosso modo, menor respeto por la institución judicial en términos generales. Y yo diría, en ese sentido, lo mismo, que en el gobierno anterior también hubo operadores judiciales. Ahora, ¿no es el momento de que la justicia se ponga, digo, generalizando lo que está mal, los pantalones largos y actúe como un poder independiente del de turno político permanente en la Argentina? Breve Sí, te pido. sí, yo pienso que sí. Yo ¿Y pienso por que qué no sí. lo Y no hace? me cabe duda que la justicia y con la Corte en su actual integración lo va a hacer. Lo que sí me preocupa es que se modifique la integración de la Corte para dar directamente una participación política en la integración de la Corte. Vamos, hasta Eh, actualmente, como está integrada, sin perjuicio de que cada uno tiene su ideología política, a no, mí no no. me cabe duda que van a fallar conforme a derecho. Bueno, Héctor Méndez, abogado, especialista en varias materias del derecho. Ha sido un gusto, como siempre, aprender, y escucharte. Abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, seguimos haciendo Tenés que saberlo. Vamos a meternos en el tema salud. Ustedes saben que en la Argentina hay muchos casos de mala praxis, muchos juicios incluso. No quise abordar este tema con Méndez porque las urgencias judiciales a veces van por otro lado. Digo, cuando se está pensando en el traslado de tres jueces, algo que no tiene presentes en la Argentina, con distintas miradas. Méndez dice que en realidad la Corte en su momento presentó objeciones sobre los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Eh,
Pero hay otros temas que hacen a la salud pública, a la mala praxis y a la lucha de personas y de historias que representan problemáticas mayores. Por eso hablamos con Débora Kahn, ¿no? ¿Así se pronuncia, Débora? No quiero cometer el error. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Todo buenas bien. tardes. Se te escucha y se te ve bien, con mejor luz que a Héctor, que lo retaba, porque claro, esto de la comunicación requiere, viste, que uno se pueda poner una luz de frente un poco mejor para que Sí. podamos visualizar con quién estamos hablando. Contanos la historia, contale a la gente la historia de lo que viviste con tu hijo, lo más resumido posible, así yo te voy preguntando, por favor. Perfecto. Bueno, brevemente es, como decías vos, un caso de mala praxis de tantos que hay seguramente en este hermoso país, pero lamentablemente en el caso de Rocco, la particularidad que tiene es que hace 11 años que estamos litigando con este caso, ¿no? ¿Qué le pasó a Rocco? Contanos, hoy entiendo que tiene 11 años, si no recuerdo, hablamos el otro día. Exactamente. Rocco hoy tiene 11 años y la mala praxis la sufrió cuando tenía solamente 1 mes y 28 días de edad. Nada, tenía recién nacido prácticamente. Sí. Lo fui a hacer atender al Sanatorio Chorena por una afección menor y producto de una negligencia de la enfermera que en la misma guardia pediátrica lo que hizo fue golpearle la cabeza contra un negatoscopio mientras hacía una práctica menor que era una extracción de sangre, una práctica rutinaria y no, obviamente no tenía que dejar este tipo de secuelas ni ninguna otra. Y derivó esto en que el gordito tuvo que ser derivado directo a terapia intensiva con pronóstico de muerte y hoy sufre unas secuelas severas, irreversibles y absolutamente que necesita asistencia de aquí en más para toda su vida, producto de esa negligencia y de ese golpe que le produjo una contusión en el lóbulo temporal izquierdo, que eso es muy importante que te lo cuente porque es lo que maneja todo lo que es la comunicación, el lenguaje, lo que nos hace humanos y todo lo que es la comprensión, ¿no es cierto? El grave problema que tenemos, que digamos, obviamente después preguntarme si quieres algún pormenor del hecho, pero el grave problema que tenemos es que la justicia es tan lenta que ya de por sí tenemos una doble mala praxis, nosotros tenemos un doble duelo, indolor, digamos, es algo inadmisible que después de 11 años, donde esto está probado absolutamente, porque figura en la historia clínica todo lo que te estoy contando, figura el golpe, figura quién lo hizo, a qué hora, qué sucedió, y a pesar de eso, todavía hoy no tenemos justicia. Rocco no tiene justicia, Rocco no tiene un resarcimiento, no tiene una reparación acorde a lo que le toca sufrir a él y a todo su entorno, porque imagínate que nuestras vidas hicieron un giro de 360 grados en todo sentido, porque obviamente cambiaron las prioridades, absolutamente todo lo que te puedas imaginar y más, hizo un giro absolutamente en todo, ¿no? A partir de lo que nos pasó con Rocco. Y también, además de una justicia totalmente ineficiente, tenemos una contraria, una demandada que ¿Una qué? Se cortó. absolutamente. Perdón, se cortó un poquito. Sí. ¿Una qué? No, te decía que además de la nefasta justicia que tenemos hoy en día, también tenemos una contraria, una demandada que utiliza esos recursos, aprovechando lo mal que tenemos hoy el sistema judicial, para dilatar, para, digamos, hacer que la causa vaya por otro lado y desvirtuarla y obviamente no responsabilizarse de estas cuestiones tan terribles, ¿no? No solamente de la mala praxis en sí misma, que es lo que nosotros estamos buscando, como te decía, que es obviamente justicia por Rocco,
sino también durante todo el proceso hicieron absolutamente todo para que esta causa no llegara a un buen puerto. Por supuesto, para ellos es algo netamente comercial y monetario, y para nosotros estamos buscando un resarcimiento justo, necesario e imprescindible para Rocco, porque Claro, él siempre va a necesitar... No, le contamos a la gente de paso que Rocco quedó con dificultades, que requiere atenciones específicas para toda su vida, que es un nene que va a requerir, digamos, de recursos materiales, humanos y, por supuesto, económicos, y por eso también el juicio que ustedes están reclamando. ¿Cómo está Rocco hoy? Describinos un poco su circunstancia, cómo es tu familia. Danos un poquito del contexto. El hecho ya quedó claro, una mala praxis que ustedes denunciaron, la justicia que no termina de resolver. Rocco tenía un mes de vida y hoy tiene 11 años y todavía no hay justicia, o sea, pasaron más de 10 años sin una resolución y bueno, con esa angustia del doble duelo, como dicen ustedes, o como decís vos, pero contanos un poco más de él en particular y de tu familia en general, de los hermanos de Rocco, etc. Perfecto. Bueno, Rocco hoy, como decías vos, bueno, es un nene, bueno, amoroso, pero tiene secuelas irreversibles, graves y permanentes. Tiene, digamos, un nivel cognitivo con discapacidad de un 100%, merituado por un perito de oficio, incluso en el mismo juicio. El gordito no habla porque la contusión en el lugar del cerebrito donde lo tuvo, el cerebro tiene diferentes funciones y él quedó afectada justamente en el habla, en la comprensión. Él tiene, digamos, un nivel cognitivo absolutamente nulo, digamos, un 100% averiado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Realmente muy angustiante, pero a pesar de ello, tiene una familia que lo contiene, que lo ama con toda su alma. Tiene 3 hermanos, Eric de 4 años, Tobías de 15 años y Dante de 14 años, y mamá Débora y papá Esteban, ¿no? Te imaginas, Hugo, que es una situación muy dolorosa e injusta, que por supuesto la queremos hacer visible porque imaginamos que hay muchos Roccos, imaginamos que hay muchas familias también litigando de manera, ¿cómo decirlo?, incoherente, porque es algo que no se puede comprender, claro, cómo la justicia no intercede de manera positiva en cuestiones tan sensibles como esta y tan reales y visibles a nivel humano, ¿no? Porque, a ver, yo creo que durante todo el litigio, más de una, porque hubieron muchos jueces, porque vos también sabrás que el sistema judicial nuestro hace que constantemente haya cambios de jueces, surogantes, suplentes, y bueno, depende de qué juzgado te toca, es todo un poco de suerte, ¿no? Pero más allá de todo eso, nosotros, igual lo que quería aclarar es una cuestión. Nosotros tuvimos una sentencia de primera instancia el año pasado, recién, en noviembre del 2019, que fue muy, muy buena. Digamos, cumplía básicamente nuestro reclamo satisfactoriamente. Algunos puntos muy chicos, que bueno, fueron los únicos que apelamos, estaba dentro de lo que nosotros estamos buscando como reparación para Rocco, ¿no? Que hoy en día estamos ya en cámara, donde la contraria apeló todo, y bueno, le dieron lugar a cuestiones totalmente irracionales y hasta injuriantes para nosotros y para cualquiera que tenga un poquito de corazón y de razón, porque, mira, pusieron una medida extemporánea, la contraria, que yo te quería contar un poco quiénes son, que es el Sanatorio Anchorena, Unión Personal, UPCN, y la persona que lo golpeó a Rocco, que es una enfermera, que se llama Erika Scoville. Sobre todo las partes grandes, ¿no?,
todas son grandes, porque en responsabilidad obviamente quien lo golpeó también para nosotros es importantísimo, pero hablo de partes grandes porque son las partes que digamos, la parte económica, o el ganar el juicio, no permitirnos ganar a nosotros, que para nosotros nunca es ganar, porque nosotros ya perdimos. Rocco perdió. Para nosotros es nada va a satisfacer el que retornen a nuestro Rocco. Nada va a recuperar la salud de Rocco. Tengo que ir cerrando, me quedo sin tiempo, pero bueno. Sí. No, nada, buscamos obviamente justicia. La primera instancia fue correcto, pero hoy en día, con la apreciación de la moneda y con la situación actual del país y con la reticencia de la justicia y de la contraria, estamos en una disyuntiva muy importante que necesitamos ayuda y necesitamos que se vitalice el caso, porque de verdad es un caso real. Sabemos que hay industria del juicio, pero no es el caso. Lamentablemente es un nene que está sufriendo y toda una familia atrás, ¿no? La verdad que agradecemos muchísimo que nos hayas dejado... No, al contrario. Nosotros colaboramos como periodistas y como medio de comunicación siempre en estos casos que develan, digo, problemáticas mayores. Por un lado, una justicia que no termina de responder, y por otro lado, la mala praxis, que son hechos que también ocurren. Y cariños a tu familia. Gracias, Débora, por el contacto. Te mando un abrazo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, de a poquito vamos acercándonos al final. Ustedes saben, este clásico tenés que saberlo. Va los lunes de 14 a 15, un parroquial. Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, visitó el Instituto Villasoles junto al jefe de gobierno en el Día Nacional de las Personas Sordas, que tiene en este caso el objetivo, por supuesto, de promover la integración social y cultural. Hubo iniciativas ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de esa gestión pueda replicarse, se utilicen tapabocas transparentes. Mire, creo que tengo uno acá. Lo voy a mostrar cómo son, porque los tapabocas transparentes lo que permiten es la visualización para las personas sordas, sordomudas, de la lectura de los labios como corresponde. Hay propuestas. Allí Santilli recogió justamente la idea que tienen activistas y organizaciones que luchan a favor de los derechos de las personas sordas e hipoacúsicas, para que los trabajadores de servicios esenciales utilicen este tipo de barbijos transparentes. Y varias acciones que en un audio que ustedes van a escuchar al final de este programa queda muy claro. Hay minorías que realmente merecen que le prestemos más atención. El caso de Débora con su hijo Rocco, la mala praxis, la imposibilidad de obtener justicia. Al principio del programa hablamos con Héctor Méndez para analizar más desde la perspectiva macro lo que pasa hoy en la Argentina. La Argentina hoy tiene una decisión muy importante. La Corte Suprema debe tomar algunas decisiones. Por un lado, ¿qué hace con la quita en la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires? Ayer hubo una denuncia, contamos en Especial Domingo, el programa que condujo en La Nación Más, junto a Agustina Girona y Javier Mozo. Anticipamos lo que fue presentado ante la Justicia Federal por parte de Jorge Enríquez, el diputado, y también acompañado por Fernando Iglesias. Abuso de autoridad y malversación de fondos públicos por la quita intempestiva de parte del gobierno a través de un decreto de un punto en la coparticipación de la ciudad. Y por otro lado, ¿qué hace con los casos Bruglia, Bertuzzi y Castelli? Me parece que la Corte hoy, o en estos días, digo hoy porque ellos van a tener una reunión, se van a decidir cuestiones importantes. La Argentina se debate entre consolidar su república y su democracia, o en permitir el avasallamiento de sectores interesados más por su propia cuestión personal que por los intereses de todos. Nos vamos para que ustedes, con la información y la publicidad y los anuncios, terminemos esta jornada de lunes, como siempre, haciendo Tenés que Saberlo. Gracias a todo este maravilloso equipo. Ojalá hayan podido conectar a través de Facebook, calculo que sí.
vamos sumando redes sociales, hay que aprovechar esta cuarentena y la pandemia, ¿por qué no?, para revincularnos y utilizar todos los recursos posibles y de ese modo estar más cerca. De eso se trata la vida, de acercarnos al otro, y en una de esas, con este comienzo de primavera, abrimos las ventanas y el mundo empieza a mejorar. Esa es la expectativa que tenemos, con ese mensaje nos vamos. Buena vida, hasta el lunes próximo. Gracias, Julita, gracias a todo el equipo de Conexión Abierta. Chao.